Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar de enfermedades pulmonares difusas. Las enfermedades pulmonares difusas o enfermedades pulmonares intersticiales difusas, también conocidas como EPDs o EPID, o mal llamadas también las fibrosis pulmonares, son un grupo extenso y heterogéneo de enfermedades pulmonares. No se trata de una sola enfermedad. Tienen manifestaciones clínicas y en la imagen que son similares. Tienen un compromiso que es principalmente del intersticio alveolar y puede comprometer también otras estructuras según la enfermedad, no solamente el intersticio, sino también los espacios alveolares, los bronquiolos y los vasos sanguíneos. ¿Qué puntos son importantes de estas enfermedades? Que muchas se pueden presentar con tos, disnea, que es una disnea que es progresiva. El paciente describe en meses a años una disnea que es lentamente progresiva. Y la fibrosis, que es el compromiso más bien irreversible que uno podría visualizar en la tomografía de tórax, es una de las características principales, si bien no es excluyente. Se pueden presentar con síntomas leves y de progresión lenta. Muchas veces son asintomáticas y pueden ser pesquisadas por exámenes de rutina de forma incidental, pero si es que no son pesquisadas de forma precoz, generalmente nos vamos a dar cuenta cuando aparezcan los síntomas. Muchas de ellas no tienen una causa identificable y cuando es así se llaman idiopáticas o criptogénicas. Son más de 200 entidades, tenemos algunas que son de curso agudo, otras que son de curso subagudo y otros de curso crónico. Tienen una prevalencia que no las vuelve enfermedades frecuentes, pero que sí es muy probable que en el transcurso de su vida profesional les toque enfrentarse a estas enfermedades. Son enfermedades que en general aparecen entre los 50 y los 70 años, sin embargo, también vemos en pacientes mucho más jóvenes y gran parte de estas enfermedades en este lento avance va a llevarnos a una remodelación del pulmón con deterioro funcional. El médico general no está obligado a saberse, a diferencia de la neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo, no está obligado a tener un conocimiento profundo de las enfermedades, pero sí tiene que ser capaz de pesquisarlo de forma inicial. En relación a la patogenia, existen tres mecanismos principales. Primero está el daño alveolar difuso. Este daño se asocia también a una reacción inflamatoria y activación de los fibroblásticos, de los fibroblastos, perdón, y esto conduce a una reparación que es defectuosa. Entonces, existe daño de los alveolos y una reparación donde predomina la fibrosis, y esto va a generar finalmente una reparación defectuosa. Aquí se observa una clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales. Tenemos las idiopáticas, donde tenemos destacando la fibrosis pulmonar idiopática. También si las clasificamos según su curso de evolución, por ejemplo, las neumonías intersticiales agudas, como las relacionadas a las enfermedades del tejido conectivo o drogas, pueden ser agudas, y también tenemos las crónicas, dentro de las cuales destaca la fibrosis pulmonar idiopática. Y si nos vamos a las causas conocidas, vamos a tener las que son relacionadas al uso de drogas, por ejemplo la miodarona, a fármacos, las neumonías por hipersensibilidad, ahí lo vamos a ver más adelante, las que están relacionadas a las enfermedades del tejido conectivo, como la EPI asociada a la artritis reumatoide, la EPI asociada a las miopatías inflamatorias, a la esclerosis sistémica, y las neumoconiosis, esto tiene que ver con la exposición a polvos inorgánicos. Esto es importante porque no se clasifican como EPD las neumonías intersticiales infecciosas. Por ejemplo, la neumonía por neumocistis. Tampoco la tuberculosis miliar. La linfagitis carcinomatosa, si bien compromete el intersticio, no corresponde a una EPD. Tampoco el edema pulmonar agudo. Ahora bien, como lo hemos conversado y revisado hasta ahora, en el afrontamiento siempre tenemos que tener eh, una aproximación metódica, siempre considerar primero la clínica,
Aquí en las EPD la imagen es muy importante porque el patrón radiológico va a sugerir ciertas enfermedades y esto lo vamos a complementar con el laboratorio. Entonces, como ya les había comentado al principio, la clínica de la fibrosis de las enfermedades intersticiales es la disnea. Ese es lo más importante. La disnea, como yo les comentaba, es una disnea que es bastante persistente y progresiva. El paciente se empieza a cansar con actividades de mayor intensidad y empieza a limitar, a cansarse cada vez con menos intensidad, y ya en las etapas terminales tenemos disnea en reposo. No hay días buenos y días malos, los pacientes se cansan todos los días igual y muchas veces se asocia a una tos seca persistente que es de difícil manejo. En el caso de que estas enfermedades estén asociadas a otras condiciones como las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes, en ese caso vamos a tener también síntomas relacionados con las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una artritis reumatoide, voy a tener disnea, tos seca y artralgia o rigidez matinal. También tenemos que preguntar por la exposición ocupacional. Y este afrontamiento es importante porque, como les decía, hay un grupo que va a ser idiopático, donde no va a haber una causa conocida. Pero para yo poder establecer que esta enfermedad es idiopática, tengo que necesariamente haber ido a buscar y preguntar por exposiciones y por enfermedades autoinmunes. Y una vez que yo descarté que esto no tiene una relación autoinmune, no tiene una exposición a polvos orgánicos o inorgánicos, recién ahí voy a poder plantear que esto se trata de una enfermedad idiopática. Algunas claves diagnósticas que nos pueden ayudar a acercarnos al origen de la enfermedad son la edad. Pacientes de menor edad, entre 20 y 40 años, en general tienen EPD asociadas a enfermedades del tejido conectivo y hereditarias. Los pacientes adultos mayores en general tienen EPD idiopáticas, como la fibrosis pulmonar idiopática. En los hombres es más frecuente las enfermedades idiopáticas como la fibrosis pulmonar idiopática y también la exposición laboral, por ejemplo las neumoconiosis, que la vamos a revisar más adelante. Y en las mujeres son más frecuentes las enfermedades del mesénquima. En el caso de la presencia de tabaquismo, se asocia per se a ciertas enfermedades propias del tabaquismo como la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria y la histiocytosis pulmonar también. En relación a los medicamentos, si nosotros no sabemos o no tenemos tan claro qué medicamentos pueden generar toxicidad pulmonar, tenemos esta página bastante buena y útil que se llama neumotox.com, donde pueden ingresar el nombre del medicamento y preguntar si tiene asociado algún daño pulmonar. Entonces, si un paciente llega con una EPD a la urgencia, no tenemos claro por qué, resulta que estaba recibiendo quimioterapia, estaba recibiendo inmunoterapia, yo puedo ir a buscar el nombre de esos medicamentos y confirmar si tiene o no algún vínculo con compromiso pulmonar. En el tema laboral es súper importante y lo vamos a ver más adelante porque ciertos polvos sobre todo se asocian a daño pulmonar que en algunos casos es crónico y que puede aparecer muchos años después de la exposición. En relación a los antecedentes familiares, la UIP. UIP es otra forma de decir o muy similar a fibrosis pulmonar idiopática. Y los contaminantes domiciliarios, por ejemplo, la exposición a aves, palomas, sobre todo catitas, las características de la vivienda, si hay humedad u hongos también, eso es relevante en algunas enfermedades que vamos a revisar más adelante. Y relacionado al examen físico, tenemos los crépitos, ese es uno de los hallazgos más relevantes en la auscultación pulmonar, que en general van a ser de predominio basal y que a medida que la enfermedad avanza van a empezar a ascender en la auscultación. La acropaquia en la fibrosis pulmonar idiopática la vamos a encontrar en un 30 a un 50%. Y como pueden observar aquí,
Esta es la forma de poder evaluar en la medida que se empieza a generar la acropaquia, por este ángulo que se genera entre la piel y la uña. En el examen físico, además de la acropaquia y, y los crépitos, que son hallazgos más bien tardíos, también pueden haber algunos mucho más tardíos, como cianosis, si el paciente está en insuficiencia respiratoria crónica o aguda, signos de hipertensión pulmonar, y esto también aparece al final de la evolución de las enfermedades, con un segundo ruido aumentado, crecimiento del ventrículo derecho, edema periférico como signos de falla derecha, y algunos signos extrapulmonares como la fatiga, el compromiso del estado general, la baja de peso en etapas tardías, etc. Hay que buscar en forma sistemática también signos de otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes. Respecto del laboratorio, la espirometría es muy importante, y si se acuerdan de la clase de espirometría, aquí en el caso de la fibrosis pulmonar, o sea, de las enfermedades intersticiales, la espirometría nos ayuda a obtener una evaluación funcional del grado de compromiso del pulmón. En estos casos nosotros vamos a encontrar espirometrías con alteraciones ventilatorias restrictivas, o sea, una relación BEF1-CBF normal con una reducción de la capacidad vital y del BEF1. Y eso nosotros lo vamos a poder evaluar con el test de caminata. El test de caminata es un examen muy fácil de hacer, está bien estandarizado, pero los elementos que requiere son un operador entrenado, un pasillo largo, marcar la distancia, un saturómetro, un dispositivo para tomar la presión, y al paciente lo vamos a hacer caminar durante 6 minutos, y vamos a ir midiendo por tramos la saturación. Entonces, habitualmente lo que uno se encuentra es que el paciente empieza a caminar, parte saturando 94, pero rápidamente desaturan hasta menos de 70. Y además nosotros la medida de los metros que el paciente camine también son pronósticos respecto de la evolución de la enfermedad. Las imágenes son muy útiles, las radiografías de tórax son bastante útiles para los diagnósticos diferenciales, pero no nos van a ayudar mucho en decirnos qué tipo de enfermedad es. Los hallazgos son inespecíficos y constan del volumen pulmonar disminuido, un patrón reticular o retículo nodular, líneas gruesas con distorsión del parénquima y panal de abeja. En un 10% de los casos la radiografía va a estar normal, y es importante, si es posible, comparar con radiografías previas. Finalmente, la tomografía de tórax sin contraste es el examen que es más útil, es sensible y en algunos casos orienta a la etiología. Según el patrón de la tomografía, yo voy a pensar en ciertas etiologías. Los hallazgos más relevantes son el patrón reticular grueso. Vamos a encontrar un reticulado en la tomografía gruesa. Vamos a encontrar un hallazgo que se llama panal de abeja, que son igual que estos agujeros donde entran las abejitas. También los vamos a poder ver aquí, por ejemplo, en la tomografía. Y esto es un crecimiento y fibrosis de
los lobulillos. Ahora bien, vamos a hablar de los grupos más importantes de las enfermedades pulmonares difusas. Como yo les decía, es importante que ustedes sepan diagnosticarla o sospecharlo más bien y busquen dirigidamente o interroguen al paciente respecto de estos hallazgos. Entonces tenemos las enfermedades pulmonares difusas que se asocian a enfermedades del tejido conectivo. Las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes más importantes que se asocian a compromiso pulmonar son la artritis reumatoide, el Sjögren, la esclerosis sistémica, las miopatías inflamatorias y las enfermedades del tejido conectivo, enfermedad mixta del tejido conectivo. El lupus la verdad es que pocas veces da compromiso intersticial y las veces que se asocia a compromiso intersticial es cuando el lupus no viene solo, sino que tiene un síndrome de sobreposición y comparte alteraciones junto con la esclerosis sistémica o el Sjögren. Entonces, en el caso de la artritis reumatoide es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes. Entonces, vamos a encontrarnos con certeza con algunos pacientes que tienen artritis reumatoide y tienen compromiso pulmonar. El patrón más frecuente es el NIU o el patrón propio de la fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos también el Sjögren, que es un poco menos frecuente y el patrón más común no es el de la fibrosis pulmonar idiopática o patrón NIU, sino más bien un NINE o NSIP. El lupus, como les dije, no era tan frecuente. La esclerosis sistémica también es muy importante. Las miopatías inflamatorias, como la dermatomiositis, por ejemplo, también es importante. La enfermedad mixta del tejido conectivo y en el caso de las vasculitis ANCA, la fibrosis propiamente tal no es tan frecuente, pero sí se puede asociar a otros compromisos del pulmón. Este es un cuadro resumen para que lo revisen, donde vamos a ver en el examen físico ciertos hallazgos que sugieren algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo en la artritis reumatoide, las deformidades articulares, los nódulos, las crepitaciones. En el caso del Sjögren, la serostomía, la seroftalmia, la tos seca persistente. En el caso de la esclerosis sistémica, la esclerodactilia, las telangiectasias, los fenómenos de Raynaud, crepitaciones tipo velcro. En el caso de las miopatías inflamatorias puede haber este rash heliotropo o pápulas de Gotrón, fiebre, artritis y Raynaud. El Raynaud también es importante en la esclerosis sistémica. En el caso de la vasculitis puede haber sinusitis, por ejemplo en la que se llamaba antes vasculitis de ANCA de Wegener, pero en un tipo de vasculitis ANCA también puede haber sinusitis, otitis, etc. Y al lado derecho están los marcadores que yo debería pedir. Si yo pienso que esta PD que estoy viendo en este momento se asocia a una artritis reumatoide, debería pedir factor reumatoide y anti-CCP. Y así también para abajo para cada enfermedad. Esto es una distinta forma de ver lo mismo de lo anterior y vamos a tener alteraciones de la piel que nos van a ayudar. Vamos a tener alteraciones de los ojos como la uveitis que se puede asociar a la sarcoidosis, la escleritis a las vasculitis ANCA, alteraciones también hematoncológicas, cardíacas y musculares. Entonces, eso con las EPD asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Tenemos que saber sospechar y saber también qué enfermedades buscar. En el caso de la EPD asociada a polvos orgánicos, esta se llama actualmente neumonitis por hipersensibilidad, pero si ustedes buscan en libros más antiguos, puede ser que la encuentren como alveolitis alérgica extrínseca. Y aquí en este caso, y esto es súper importante que lo tengamos claro, el antígeno causal que desencadena una reacción inmunológica anormal, que ocasiona infiltrado linfocitario y una neumonitis granulomatosa. Las formas más conocidas de neumonitis por hipersensibilidad son las del pulmón del granjero y el pulmón del criador de aves, porque se expone a los antígenos de las aves. Puede ser de forma aguda, subaguda y crónica. Como el nombre lo dice, esto es una hipersensibilidad. Quiere decir que
si yo expongo antígenos aviares a un paciente y él hace una neumonitis por hipersensibilidad, lo más probable es que si yo expongo a su familia u otras personas, no desarrollen la enfermedad, porque esta es una respuesta anormal propia del individuo, no corresponde a que a todas las personas les vaya a pasar lo mismo. Según el tipo de exposición vamos a tener tipos de enfermedades y aquí la lista es enorme. Lo más importante es que busquemos la fuente antigénica y por lo tanto cuando tengamos a un paciente con una EPD lo interroguemos. ¿Ha estado expuesto al heno enmohecido, a las palomas, a los periquitos, al corcho enmohecido, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí tenemos el moho del queso, la harina de pescado, los embutidos, detritus de las plantas, etcétera. Y por supuesto que también las drogas, como les dije yo, podemos buscar el neumotox, si la droga que tiene el paciente puede generar fibrosis o más bien EPD. Y las más frecuentes lejos son la amiodarona, muy usada en cardiología, es un excelente antiarrítmico, pero con compromiso pulmonar secundario. La nitrofurantoína, que se usa harto como profilaxis de las infecciones urinarias, y algunas quimioterapias. Otra enfermedad dentro del grupo de las enfermedades intersticiales idiopáticas es la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es la EPID intersticial idiopática más importante, más icónica. Esta la tenemos que saber identificar bien en la clínica y un poco en las imágenes. Esta es una neumonía intersticial fibrosante crónica que se limita al pulmón, no tiene compromiso en otros parénquimas y es de etiología desconocida. Afecta generalmente a adultos sobre los 50 años, eso es lo habitual, salvo que hayan formas familiares, en esos casos puede aparecer antes de los 50 años. La prevalencia es de 3 a 20 casos por 100.000 habitantes, predomina en los hombres y es la enfermedad pulmonar intersticial más frecuente. Como les decía, la etiología es desconocida, pero vamos a encontrar en algunos casos formas familiares entre un 2 a un 3%. Por eso mismo es importante en la evaluación de los pacientes preguntar si es que tiene familiares con fibrosis y se van a encontrar que muchos pacientes tienen hermanos, madre, padre que han tenido fibrosis pulmonar. Los factores de riesgo, si bien no se explica en su etiología por el tabaquismo, sí hay una relación con el tabaquismo. Las personas que han fumado en su vida tienen mayor riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar idiopática, asimismo la exposición a otras sustancias. Y lo otro que se comenta harto es que hay alguna relación con el reflujo gastroesofágico. Un 50% de los pacientes tiene reflujo. Eso no quiere decir que el reflujo contribuya a la génesis de la fibrosis. En algún momento se ha planteado que la aspiración de contenido ácido que puede pasar al pulmón puede generar daño pulmonar, pero por otro lado el reflujo es una condición bastante prevalente y por lo tanto también es esperable que uno encuentre un porcentaje importante de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que tienen reflujo gastroesofágico. Muy similar a lo que ya habíamos hablado, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que nos va a dar una disnea que es de esfuerzos progresiva, que se va a establecer más que en meses, yo diría que en años, y que es lentamente progresiva. Cada vez el paciente va sintiendo que se cansa menos, inicialmente para grandes esfuerzos, después para esfuerzos moderados, después esfuerzos más leves. La tos también y que es una tos habitualmente seca, irritativa, que los pacientes a veces describen como picazón en la garganta que desencadena crisis de tos. Finalmente esto va a llevar a la insuficiencia respiratoria crónica y como habíamos visto algunas diapositivas antes, la desaturación o la insuficiencia respiratoria se exacerba en el ejercicio. Entonces, cuando los pacientes están en reposo, saturan bien, pero al moverse desaturan. Y eso genera también limitación funcional. En el examen físico, la mayoría de las veces vamos a encontrar estertores o más bien crépitos en las bases,
Acropaquia también es un hallazgo relevante, frecuente. Y no hay exámenes de laboratorio específicos, no hay un examen de sangre que me diga que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática. Y el único examen que nos va a ayudar a poder llegar a ese diagnóstico, por una parte, o el primer examen más bien, es la tomografía de tórax. La radiografía podría orientar, pero es la tomografía de tórax la que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Qué cosas son relevantes cuando nosotros tenemos una sospecha de fibrosis pulmonar idiopática? Es que primero tenemos que excluir otras enfermedades. Y en este caso podríamos decir en términos generales que nos vamos a ir a buscar las enfermedades autoinmunes. Entonces nosotros ya sabíamos que la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, el Sjögren, pueden dar compromiso pulmonar. Entonces, si mi paciente tiene una enfermedad pulmonar difusa fibrosante, voy a ir a preguntarle, lo voy a interrogar, lo voy a examinar y también vamos a pedirle estudio serológico. También tenemos las exposiciones, la neumonitis por hipersensibilidad, donde el pulmón reacciona de forma exagerada a algún antígeno orgánico inhalado. Entonces le vamos a preguntar al paciente y vamos a pensar en esa lista enorme si el paciente tiene exposición, por ejemplo, a aves, exposición a los hongos, las humedades de repente en las casas que son de material ligero, a veces en los baños, por ejemplo, se humedecen, crecen hongos y si los pacientes están en contacto con eso, pueden también desarrollar una neumonitis por hipersensibilidad, pacientes que tienen la predisposición. Y también están, por otro lado, las neumoconiosis, donde son los polvos inorgánicos, el sílice, el asbesto, etcétera. Entonces, muy importante, exclusión de otras enfermedades, que lo vamos a hacer con el examen, con la anamnesis, el examen físico y los exámenes de laboratorio, y la presencia de un patrón histológico en la biopsia. La biopsia se hace cada vez menos. Ya la mayoría de las veces, si yo tengo una tomografía que tiene un patrón eh, particular, muy sugerente de UIP, se les dice, o de fibrosis pulmonar idiopática, un patrón sugerente en un paciente que tiene un contexto epidemiológico adecuado, que tiene, por ejemplo, 55 años, y que además yo pregunté, interrogué y descarté todo lo demás, yo con eso ya podría plantear con seguridad el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Esto es de manejo de su especialidad, pero para que sepan, la biopsia la hacemos cada vez menos y el rol de ustedes es poder ir a pesquisar esas causas o ir a encontrar esas enfermedades pulmonares difusas que tienen causas manejables. La evolución es variable y esto es verdad. En general, si uno las compara con las otras fibrosis pulmonares que no son fibrosis pulmonar idiopática, la FPI es la que tiene peor pronóstico. Va a ser asintomática durante algún tiempo. Incluso puede tener periodos de estabilidad, pero eso no es tan frecuente. Los pacientes llevan, hasta que se hace el diagnóstico, pueden estar 6 o 24 meses dando vueltas. Eso es harto tiempo. Y la evolución más común es esta progresión lenta. Aunque es verdad que no es tan pareja la evolución y los pacientes pueden experimentar momentos en que se produce, por decirlo de alguna forma, una aceleración de la enfermedad y progresa mucho más rápido. Es una enfermedad de mal pronóstico. La supervivencia va entre los 2 a 5 años. Ahora con las nuevas terapias, los antifibróticos, que no es el objetivo de esta clase, pero son fármacos que han salido en los últimos años, lo que buscan es desacelerar la progresión de la enfermedad. Eso ha servido harto, pero no es una cura, sino que solamente enlentece la progresión de la enfermedad. Dado el mal pronóstico de esta enfermedad, es una de las principales causas de trasplante pulmonar en Chile y en el mundo. Y ahora vamos a hablar
algunas diapositivas sobre las neumoconiosis, que también es parte de los objetivos de esta clase. La neumoconiosis, que ya lo habíamos comentado someramente antes, son un grupo de enfermedades pulmonares intersticiales debido a la inhalación de polvos inorgánicos en dosis altas, y la mayoría de las veces va a estar relacionado con ambientes laborales. De hecho, hay una enfermedad que se llama pulmón del minero. Ahora, ¿qué es importante aquí o qué es interesante y lo diferencia con las neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, los antígenos aviares, etcétera? Es que aquí sí estamos inhalando un producto que genera daño en el pulmón y que, a diferencia de la neumonitis por hipersensibilidad, aquí no hay un mecanismo de hipersensibilidad, sino de acumulación y de daño. Entonces, probablemente, aunque yo no tenga ninguna predisposición genética, si yo me expongo repetidamente al sílice o al asbesto o al carbón, voy a desarrollar una enfermedad, y eso no tiene relación con un tema de sobrerespuesta. Entonces, existe un tiempo prolongado entre la exposición al polvo inorgánico y el inicio de las manifestaciones clínicas o su diagnóstico, y muchas veces los pacientes van a desarrollar la enfermedad o van a ser diagnosticados incluso años después de haber abandonado su lugar de trabajo, donde estaban expuestos. Existe una relación directa, esto es lo que comentaba en la diapositiva anterior, entre el grado de exposición, o sea, la intensidad de exposición, el tiempo, y la cantidad del polvo inhalado y la probabilidad de desarrollar la enfermedad. En términos generales, esto es muy similar a las otras fibrosis. Se presenta el cuadro como una disnea de esfuerzo progresiva y tos seca. Las imágenes, aquí hay algunas normativas usan harto la radiografía de tórax para hacer el diagnóstico y el seguimiento, y ustedes van a ver que muchas veces en la minería a los pacientes les van a estar haciendo de forma recurrente evaluación con radiografía de tórax. Pero una de las cosas que sirve harto también es la tomografía de tórax. Y finalmente, la biopsia pulmonar es la que nos va a dar, de todas maneras, el diagnóstico definitivo. Existe un aspecto legal que tiene que ver con este tipo de enfermedades. Como yo les había comentado en la clase de tuberculosis, hay enfermedades que son de manejo clínico, donde el clínico usa su criterio para definir si trata o no, o cómo diagnostica la enfermedad. Pero en el caso de las enfermedades, de las neumoconiosis, aquí sí existe un marco legal que uno tiene que conocer si es que se va a relacionar con estas enfermedades, si van a trabajar, por ejemplo, en mutualidades. Primero están la ley que regula los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Por ejemplo, cuando ustedes trabajen van a entender que los accidentes que se generan con ocasión del trabajo tienen una cobertura especial por un seguro. Y aquí lo mismo, estas enfermedades son enfermedades catalogadas como profesionales y tienen una garantía de tratamiento que es distinta a otras enfermedades y que además están reguladas por ley. Existen también protocolos que regulan, y esto, por ejemplo, tiene que ver con la exposición al sílice. Y entrando ahora en detalle de algunas enfermedades en particular, tenemos la silicosis. Aquí el daño pulmonar se produce por exposición al sílice, que es un material compuesto de dióxido de silicio que se puede encontrar en forma cristalina, microcristalina y amorfa. La silicosis es la neumoconiosis generada por la inhalación de sílice libre en forma cristalina. La silicosis muestra una relación casi directa entre la intensidad de la exposición y la gravedad de la enfermedad. El tiempo de latencia es muy importante, entre 10 y 20 años, esto es harto. Existen algunas formas agudas que son menos frecuentes, donde hay una inhalación de sílice recién fracturado en grandes cantidades y genera un compromiso respiratorio agudo, no es lo más frecuente. Y existen también factores de riesgo, los niveles de exposición,
Si el paciente tuvo o no tuvo tuberculosis también es un antecedente importante. Y la profusión de las opacidades radiológicas. De la epidemiología, si ustedes se fijan, esto es una estadística del año 2013 donde podemos ver que la H tenía a 16.000 trabajadores expuestos, a 29.000 trabajadores en vigilancia y a 500 trabajadores con silicosis. El IST tiene a 6, el ISL tiene a 200. Si uno lo piensa, no es tanto, y esto también está relacionado con que se ha ido regulando y estableciendo que para los pacientes, para las personas expuestas a sílice, las medidas de protección deben ser estrictas. Existen formas crónicas, formas agudas y también la silicosis acelerada. La forma crónica es probablemente la más frecuente, es la que tenemos que saber al menos reconocer. Aparece 10 a 15 años post-exposición. Existe una silicosis crónica simple donde el paciente es asintomático, esto puede ser un hallazgo, no hay alteraciones funcionales en las pruebas de función pulmonar y lo que vamos a encontrar son imágenes nodulares subpleurales de 1 centímetro, circunscritas, también pueden ser difusas, bilaterales, predominan en los lóbulos superiores y con adenopatías iliares o mediastínicas que tienen una calcificación como en cáscara de huevo. Y después aparece la silicosis crónica complicada, que esta sí va a tener síntomas, los nódulos son son más grandes y estas masas empiezan a crecer y forman dejan de ser nódulos y se transforman en masas. Y esto genera también, está relacionado con fibrosis propiamente tal, enfisema, insuficiencia respiratoria, etc. Lo que les comentaba, también existe la silicosis aguda, que es menos frecuente y que tiene que ver con la exposición masiva a sílice. Se generan depósitos alveolares con material proteináceo y lipídico, consolidaciones periliares bilaterales similares a la proteinosis alveolar, que es otra enfermedad muy rara. Y en el TAC se observa un patrón en vidrio deslustrado o consolidaciones difusas. Entonces, a lo básico, el diagnóstico de la silicosis lo vamos a establecer con una historia laboral compatible. Entonces, cuando estamos estudiando un paciente con fibrosis pulmonar, le tenemos que preguntar dónde trabajó. Vamos a revisar la historia, la anamnesis y los hallazgos radiológicos y clínicos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que esto viene de la guía del ministerio, la lista de los trabajos que uno le podría preguntar al paciente dirigidamente para saber si es que son pacientes de riesgo o no. Por ejemplo, los operarios de limpiadoras a presión, los perforadores de roca, los pulidores de piezas que contienen sílice, los albañiles que colocan ladrillos, los laboratoristas dentales, y esto es, nosotros lo hemos visto en el Hospital del Tórax, no es algo que uno quizás se imagine que pueda ser un factor de riesgo, pero sí tenemos laboratoristas dentales que han desarrollado silicosis, que se manifiestan como una EPD. También tenemos envasadores, personas que operan molinos, aseadores con limpieza de polvo que contiene sílice, etcétera, etcétera. Los astilleros, los talladores y pulidores de vidrio, el manejo con el vidrio también es un factor de riesgo, y esos son como las principales. Ahora, en la radiografía de tórax, como habíamos visto antes, pueden aparecer estas imágenes nodulillares regulares de diámetro siempre inferior a 1 centímetro, de localización variable. Aquí se observan pequeños nódulos centrolobulillares en la radiografía de tórax que parece ser que predominaran en las regiones superiores de la radiografía, lóbulos superiores. Y en la silicosis complicada ya empiezan a aparecer estas masas que están señaladas con la flecha y que son periiliares. Y uno lo primero que piensa es que esto pudiese ser un tumor, ¿cierto?
Entonces se localizan estas masas en las áreas posteroapicales, eso es los lóbulos superiores bilaterales, y se pueden entremezclar con zonas de enfisema, bula, y estas masas grandes que se forman son finalmente la consecuencia de la unión de los diferentes nódulos. Acá tenemos un corte de una tomografía de tórax donde se observa aquí en blanco. Lo blanco en la tomografía de tórax es el calcio, por eso los huesos se ven blancos, por eso las vértebras se ven blancas. Y aquí lo que vemos es en las adenopatías este aspecto blanco como en cáscara de huevo, en el mediastino. En la espirometría, que es el examen funcional más importante, vamos a tener, idealmente, lo tenemos que hacer al momento del diagnóstico. Uno podría pensar que es solamente un patrón restrictivo, pero la verdad es que puede dar cualquier patrón e incluso puede dar espirometrías normales. Podemos hacer un estudio de difusión y de volúmenes pulmonares, pero esto ya es un poco más específico. Y la biopsia pulmonar. ¿Qué es importante en el caso de las comorbilidades? Buscar o considerar la presencia de tuberculosis. Hay una asociación entre la silicosis y la tuberculosis. La silicosis aumenta el riesgo de tuberculosis y viceversa. Hay un mayor riesgo de cáncer pulmonar también, entonces esto requiere seguimiento. Y también hay alguna asociación con enfermedades autoinmunes. En relación al tratamiento, primero esta es una enfermedad incurable. Vamos a proporcionarle vacunas a los pacientes para evitar las infecciones, porque si pacientes con estas enfermedades hacen neumonias o infecciones respiratorias son mucho más graves. En el caso de la presencia de tabaquismo es importante suspenderlo y lo más importante finalmente es prevenir. Y esto de la prevención quiere decir protegernos de la exposición. Otra enfermedad importante es la neumoconiosis del carbón. El carbón vamos a tener distintas formas, pero es la antracita la que tiene el mayor contenido de carbón y el mayor poder fibrosante. El grafito, que también contiene carbón, pudiese producir la enfermedad, pero esta neumoconiosis está más bien relacionada con la minería, con la extracción de carbón mineral y todo el trabajo o el proceso que se hace con el carbón. Además, cuando existe, eh, no, a veces los pacientes te exponen a más de un polvo inorgánico y eso, bueno, es mucho peor. En relación a la histología existen dos formas clínicas, la simple y la complicada, muy similar a la silicosis. En la simple se observa un patrón nodular radiológico y en la complicada masas de fibrosis masiva progresiva. La clínica, la radiología, la evolución y las complicaciones y el tratamiento son similares a la silicosis. Luego tenemos el asbesto y el asbesto es un mineral metamórfico constituido por silicatos de variada composición que se disponen como estas fibras una sobre otra. Se clasifican en serpentinas, que son las más manejadas, que tienen una forma curvilínea y se rompen y se disuelven en ambiente ácido, y los anfíboles con forma recta en aguja. Los más utilizados han sido el crisolito, seguido por la amosita y la crocidolita.
Entonces, las principales profesiones de riesgo para la asbestosis son la obtención del asbesto, en la minería y el molido, el transporte, la manufactura de materiales de aislamiento, como frenos, embriagues, tubos, placas, textil, industrias que emplean asbesto como uso final y también la demolición o retirada de elementos que lo contienen, por ejemplo, la construcción. Bueno, y como pueden ver aquí en esta foto se observan las fibras de asbesto. Las células del pulmón van a tratar de eliminarlas, pero finalmente no lo van a lograr. Estas fibras se van a acumular y van a generar daño. Entonces la asbestosis es la enfermedad, que es una enfermedad intersticial difusa producida por la inhalación de fibras de amianto, y el tiempo de latencia también es largo. ¿Se acuerdan de la silicosis? Que eran 10 a 20 años, aquí son entre 15 y 20 años y eso es bastante. Y aquí se observan las fibras de asbesto acumuladas en el pulmón. La clínica es muy similar. Vamos a tener la disnea de esfuerzos progresiva, los crépitos, la acropaquia y finalmente la insuficiencia respiratoria. En relación a las imágenes, en la radiografía de tórax vamos a encontrar pequeñas irregularidades reticulares o retículos nodulillares localizadas en las bases y en las zonas subpleurales. En la proyección lateral es más sensible que la posterior anterior para el diagnóstico y en fases avanzadas progresa en un patrón lineal más evidente, principalmente en los lóbulos medios. Eso lo vimos que en el caso de la silicosis era de predominio en los lóbulos superiores. También vamos a poder observar en la tomografía de tórax un compromiso que es más bien reticulado y periférico bilateral. El estudio complementario, una difusión disminuida y una espirometría restrictiva. Y tal como habíamos visto en las enfermedades previas, necesitamos una historia laboral compatible, necesitamos hallazgos que sean compatibles también. Y esta enfermedad la vamos a observar habitualmente en personas con exposiciones intensas durante muchos años. Entonces, la pregunta de dónde trabajan o dónde han trabajado va mucho más atrás, pensemos en 20 o 30 años en el pasado. El pronóstico, la asbestosis va a progresar, independiente de que la exposición haya cesado. El riesgo de progresión es inversamente proporcional al tiempo de latencia y no está ligado al grado de afectación según las imágenes al momento del diagnóstico. Hay un riesgo aumentado de cáncer de pulmón y lo que es importante, como aquí existe depósito de estas fibras de asbesto en las zonas periféricas, tiene contacto e inflamación de la pleura y va a aumentar el riesgo de mesotelioma, que es el cáncer de la pleura. Vamos a ver también algunas alteraciones más, entre comillas, benignas, que son las placas pleurales. En los pacientes expuestos, esto puede ser un hallazgo en la tomografía o en las radiografías de tórax, donde se observa en la pleura unos engrosamientos muy más radiodensos. Es un engrosamiento fibrohialino circunscrito que puede calcificarse, entonces se ven como placas calcificadas, principalmente en las pleuras, también en el mediastino y en el diafragma. Suelen ser bilaterales y cuando son unilaterales son mayor a izquierda, pero la mayoría de las veces son bilaterales. La radiografía tiene un rendimiento limitado, es mejor la tomografía. Y también existe la fibrosis pleural difusa, donde a diferencia de las placas pleurales, esta afecta a la pleura visceral y no muestra márgenes bien delimitados. Aparece fibrosis en el parénquima, o sea, no es solamente la pleura, es también el parénquima pulmonar. Inicialmente va a ser asintomática, pero por supuesto que con el tiempo, si esto progresa, va a generar síntomas.
y la telectasia redonda, que es cualquier reacción pleural inflamatoria con derrame pleural, puede ser el origen de este síndrome, no es muy frecuente. Entonces, para finalizar, ¿qué hacer ante la sospecha? O más bien en la evaluación inicial, busquemos los síntomas. El síntoma cardinal es la disnea de esfuerzos progresiva asociada a tos seca. Vamos a buscar siempre causas que podamos tratar y que nos orienten o refuercen el diagnóstico. Drogas como la amiodarona, como la nitrofurantoína. Las mesenquimopatías no son todas las enfermedades autoinmunes, son algunas en particular. La exposición laboral o ambiental. En el caso de la exposición laboral, pensando en las neumoconiosis, pensando también en la neumonitis por hipersensibilidad. Y dentro de la función del estudio vamos a encontrar espirometrías que habitualmente van a ser restrictivas la mayoría de las veces, difusión disminuida y test de caminata alterado. Y el TAC me va a mostrar un patrón intersticial, que en algunos casos puede tener también compromiso pleural. Y en estos casos siempre esto se debe derivar al especialista. Eso es la clase de hoy. Muchas gracias.